Bienvenidos a todos. Voy a quitar un segundito la presentación para que poder verlos ahí conectados. ¿Cómo están? Los que se animan a poner cámara, este es el momento para animarse. Yendri, ¿qué tal? ¿Cómo van llegando? Ahí vamos a estar, nos espera, vamos a tener una hora súper rica donde no voy a estar yo sola de este lado, sino que vamos a estar compartiendo muchísimo entre todos nosotros. Hola Karen, ¿qué tal? Así que yo los aliento a que vayan encendiendo sus cámaras, no necesariamente ahora, pero vamos a tener otros momentos muy ricos para seguir compartiendo. Y bueno, para los que no me conocen, hola, hola. Bueno, mi nombre es Paola Perotti, soy socia consultora de Gente Smart. Y estamos acá lanzando en este programa de Líderes Gestionando Emociones nuestro tercer módulo. Y ahora que voy a volver a la pantalla para compartirles de qué se va a tratar esto un poco más. Lo que me gustaría compartirles primero es que el tercer módulo del 4, nos espera el último la semana próxima, es un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, o sea, que tiene que ver con esta experiencia humana de las emociones, de lo que poco hablamos y que, bueno, nos guste o no, conviven con nosotros todo el tiempo. Así que me gustaría desde ahí y desde este propósito que tenemos desde Gente Smart, de seguir generando experiencias de impacto, en este instante, con este webinar, desde las emociones, pero muchos de ustedes han estado participando de los webinars de hace semanas atrás, el de la semana pasada, de autoconocimiento con los perfiles conductuales. O sea, realmente nos importa en este momento desde Gente Smart poder aportarles a cada uno de ustedes y continuar en este momento también juntos. Y desde ahí, bueno, compartirles entonces para los que no nos conocen tanto nuestro propósito, que es el de transformar vidas por medio de experiencias de crecimiento, nos importa impactar y generar una diferencia en todos nuestros socios, clientes, y desde ahí somos una agencia de soluciones integrales, y que bueno, nos piden, y nosotros ahí estamos para generar, para crear para ustedes y seguir acompañándolos. Ahora entrando en lo que nos trae hoy, que es el camino del miedo al coraje. A ver, cuando hablamos del camino del miedo al coraje, que acá se los presento, lo vamos a estar viviendo hoy. O sea, lo que a mí me importa es que esto no va a ser un espacio solamente donde van a escuchar a mí, sino donde ustedes van a interactuar, porque parte de este camino es no hacerlo solo. Porque cuando no lo hacemos solo, lo hacemos acompañados, pasan otras cosas. Entonces me gustaría ir escuchándolos en el chat, ¿qué los trajo acá? ¿Qué es lo que los hizo conectarse hoy y no conectarse a otro webinar o estar haciendo otra cosa porque que tenemos cosas para hacer, tenemos muchas? ¿Qué los trajo acá? Así, hay algunas palabritas, ¿qué es lo que los hizo hoy conectarse a este espacio? Así rapidito, me gustaría leerlos a algunos de ustedes. ¿Qué es lo que los trajo acá? ¿Qué hace que estén hoy acá y no en otro espacio, haciendo otra cosa? A ver los que se van ahí animando, yo estoy leyendo el chat, porque algo que es importante de dónde vamos a partir es, bueno, ¿qué es lo que nos movió? ¿No? O sea, ¿qué nos movió a querer mirar un poco más el miedo, esto del camino del miedo al coraje? ¿Qué es lo que nos mueve a estar hoy trabajándolo? ¿Sí? Bueno, Karen, me encantaría encontrar herramientas para vencer los miedos, buenísimo, vamos a estar por ahí. Fortalecerme para ser capaz de fortalecer a otros, dice María Isabel, buenísimo. Trabajar conmigo primero para ser coherente y consecuente. De hecho, vamos a ir por ese camino, María Isabel, vamos a estar trabajando primero, y como nos han escuchado decir una y otra vez, no podemos ofrecer lo que no tenemos, entonces primero la propuesta hoy va a ser que hagamos primero este viaje cada uno de nosotros, para que tengamos desde ahí los recursos para acompañar a otros, ¿sí? O sea, desde nuestra propia experiencia y pudiendo aplicar determinados recursos a nosotros, es que después más fácil las podemos poner al servicio de los demás. Acá María Isabel dice gestionar mis propias emociones para buscar una adaptación adecuada a las nuevas dinámicas del mundo. Sí, sí. Parte de este espacio es poder conocernos un poco más,
perderle el miedo al mundo emocional, incluir todas esas emociones que tienen mala prensa, y el miedo es una de ellas, perderle el miedo a esas emociones, valga decir, y poder tener más recursos para mí y para poder acompañar, ayudar a nuestras familias, a nuestros colaboradores, jefes, o sea, porque es un tema que muchas veces ha estado en las sombras, operando en la sombra, y decimos, bueno, las emociones quedan afuera. Acá Yosa594 dice, guías y recursos para apoyar a otros. Bien, sí, vamos a estar viendo 3 pasos para poder trabajar el miedo. Gabriela, hola Gabriela, ¿cómo estás? Herramientas que nos permitan identificar y gestionar adecuadamente esta emoción que muchas veces nos paraliza. Sí, Gabriela, o sea, algo que en lo que puede decantar el miedo es en paralizar, y justamente lo que queremos es sacarle el jugo al miedo, porque hay mucho jugo ahí para que nos pueda ayudar, de hecho, y no quedarnos en ese extremo que es la parálisis. Bien. Bueno, voy a leer a Elier y seguimos. Conocer cómo puedo apoyar a mis familiares y amigos, partiendo de haber trabajado mis emociones. Obtener los conocimientos que nos han venido aportando semana a semana. Bienvenido, Elier. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, me gusta ir leyendo a algunos de ustedes en esto de poder tener la conciencia de que, bueno, tengo que empezar por mí para poder liderar desde las emociones y acompañar a otros. Bien. Bueno, a ver, miedo, o sea, nos encontramos en este momento atravesando una situación muy particular, esta crisis, que es normal que dada la incertidumbre en la que nos vemos sumergidos, es normal que nos lleguen un sinfín de emociones. Ansiedad, angustia, miedo. Entonces, partiendo desde ahí, y para empezar a distinguir el miedo de otras emociones, vamos a estar haciendo eso en esta primera parte, hay una pregunta que aparece con el miedo, que es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la cuarentena dura otro mes más? ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría si no encuentro trabajo? ¿Qué pasaría si el impacto económico en la empresa, el impacto económico de la crisis toca a la empresa? Entonces, hay una pregunta que viene y que es, ¿qué pasaría si? O sea, y podemos ir observando en nuestras conversaciones internas, esas que mantenemos con nosotros mismos, que hay una pregunta que formulada así o similar aparece como, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Una forma como de adentrarme al futuro. Y bueno, y desde ahí podemos darnos cuenta de que el miedo, lo que está como emoción, está buscando el riesgo, está buscando, de alguna forma, está en modo alerta, es una parte nuestra que está en modo alerta, y que está a la pesca de amenazas. Esto tiene que ver, bueno, en nuestra evolución, si hay algo que nos permitió llegar hasta acá, a este siglo, es en los inicios, sobre todo, fue el miedo, porque el miedo estaba en nos permitía, de alguna manera, estar detectando, o sea, si nos viene un león a comer, o sea, básicamente vemos el león, el miedo era es una emoción muy primaria, y por eso es tan potente, porque nos acompaña desde los inicios de la especie, entonces tiene mucha fuerza. No me voy a meter en toda la neurociencia de atrás de cómo nuestro cerebro fue evolucionando, pero el miedo como emoción es una de las más primarias, entonces la tenemos muy a flor de piel, y que tiene una intensidad cuando no está acompañada de nuestra capacidad de observar, de analizar, que nos puede tomar y nos podemos quedar ahí. Y entonces cuando hablamos podemos decir que hay una amenaza, o sea, finalmente el miedo, si hay una característica es que estamos viendo amenaza, y la tendencia entonces es a huir, a pelear puede ser, ahí nos viene como el confrontar, pero sobre todo a huir. Acá Luis te voy leyendo, concientizar o más bien sensibilizar al equipo que nos encontramos todos en este momento en un área de oportunidad. Ok, no, perfecto, no, gracias Luis, totalmente, o sea, primero un punto que necesitamos es darle, primero, naturalidad a lo que nos está pasando, en el sentido de que esperar a que no sintamos emociones como el miedo ya empieza a generar una dificultad. Y desde ahí quiero introducir a estos 3 primeros pasos, para retomar por dónde estás vos, Luis, también lo que me compartías, que el primer paso, y ahora vamos a entrar en profundidad, es el reconocer el miedo. Para reconocer el miedo, primero tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de miedo, y qué nos pasa en presencia del miedo. Entonces, primero me gustaría hacerles una preguntita, y
que es cómo es tu relación con el miedo. O sea, ahora, Mile, si querés podés lanzar la encuesta para que ustedes puedan, ahí les va a salir en la pantalla, ¿cómo te relacionás con el miedo? O sea, cuando aparece el miedo, o sea, si es que lo distinguís, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Entonces, ¿qué emoción o qué... Vieron que nosotros tenemos relaciones con nuestra pareja, con nuestros colaboradores, con nuestra empresa, bueno, tenemos una relación con el miedo también. Entonces me gustaría ver por dónde están. Entonces, vos, Mile, me dirás, ahí yo voy a responder también, excelente. Y a medida que vayan ahí, cuando quieras, Mile, cuando veas que más o menos tenemos a la mitad al menos de respondidos por ahí, la podés mostrar. Porque hay algo que el primer punto y el primer aspecto que necesitamos ver para poder intervenir en la emoción del miedo es cuál es nuestra relación con el miedo, cómo reaccionamos cuando sentimos miedo. Ese es el primer punto. Entonces, bien, tenemos un 73% de la audiencia que dice que acepta el miedo, buenísimo. No me permito y evito sentir el miedo, 9%. Me dejo llevar por el miedo. Súper. Y qué bueno que nadie puso no tengo miedo, aunque vale la pena, vale ponerlo, pero eso me habla quizás de que no lo registro, ¿no? O sea, ahora vamos a ver un poquito más cuando hablamos que estoy aceptando el miedo, ¿qué sería aceptar el miedo? ¿No? Para que aquellos que pusimos a aceptar el miedo podamos como comenzar a distinguirlo. Pero partiendo de ahí, y me alegra saber que estamos ahí en la misma página, es lo que hagamos cuando aparece el miedo puede agravarlo o atenuarlo. O sea, lo que sea nuestra reacción inicial ante el miedo puede empeorarlo, ¿sí? Y una de esas es querer evitarlo, por ejemplo. Y para eso me gustaría primero desterrar algunas creencias, a mí me gusta desterrar ciertas creencias que hay en relación a las emociones, en este caso el miedo. A este personaje, los que han visto la película intensamente lo deben tener presente, es la emoción del miedo, y en ese punto me gustaría compartirles algunas creencias que he escuchado y que están presentes alrededor del miedo. Una es que el problema es sentir miedo. Otra, que el miedo es una emoción negativa. O sea, va muy en línea de esto. Es cuando nos encontramos diciendo a veces, no tengas miedo, ¿sí? O sea, no te preocupes. Eso como algo que tenemos que cuando aparece tenemos que intentar que salgan de ahí rápidamente. Pienso que aceptar el miedo es independiente de cómo se reacciona ante él. Sí, a ver, hay un punto inicial. Si acepto el miedo, y ahora vamos a ver más en detalle, vamos a seguir por esta línea, si acepto el miedo, tengo la capacidad de poder intervenir en el miedo. No significa que se va el miedo, es simplemente que acepto que está ahí. Y ayuda a que mis acciones, es decir, la acción que me surge del miedo, sea más coherente y que me ayude a aprovechar el miedo y no que me deje anclada o en la parálisis o en la temeridad, que ahora vamos a ver de qué hablamos con eso. Buenos días, Ginela, que ahí te veo. Otra es, lo que hagas para no sentirlo será de gran utilidad. O sea, es decir, creencias alrededor del miedo, evitar sentirlo es negativo. En algunas culturas el tema de ser cobarde, de ser miedoso, es algo que le podemos decir a la gente en forma como de acusación o despectivo. O sea, realmente el miedo, por lo general, popularmente no tiene buena prensa. No es algo, y cuando escuchamos que alguien tiene miedo, y hace poco hablaba con un líder que decía, bueno, bueno, mi equipo tiene miedo, ¿qué hago, no? O sea, y la tendencia natural es decir, tranquilo que todo va a estar bien. Entonces es como que yo les diga ahora, tranquilos con el COVID, que no va a pasar nada, ustedes tienen que estar tranquilos. Yo les puedo decir esto, pero si alguien me dice que se tranquilizó gracias a mis palabras, bueno, me encanta. Pero digo, no surge solamente de querer como taparlo. Muchas veces usamos las estrategias de, bueno, no tengo miedo, no tengo por qué tener miedo, una forma como de autosugestión, o no debería tener miedo, soy un cobarde. O sea, podemos caer y esas son señales de que no estamos aceptando esa emoción. Entonces la propuesta acá es, cuando hablamos del miedo, finalmente, es poder ver que el problema no es el miedo, sino es no reconocer el miedo, no aceptarlo, María Isabel, en ese sentido, no aceptar que tengo miedo y querer taparlo.
es una emoción clave para nuestro cuidado. Ahora vamos a ver, finalmente la emoción aparece para protegernos y cuidarnos. Evitar escucharlo o sentirlo lo empeora. Y en este punto me parece importante detenerme 2 minutos porque es una tendencia que muchos de nosotros tenemos con ciertas emociones, el miedo, una de ellas. Y algo que es clave de saber en este punto es que cuando nosotros queremos evitar escuchar una emoción, o sea, siento miedo, pero digo, no, me voy a hacer otra cosa, me desconecto, trato de convencerme de que eso no está, lo que genera es que esa emoción quiere ser escuchada. Es como si a ustedes alguien no los escucha y ustedes quieren mostrarle su punto a alguien. ¿Qué hacen cuando se encuentran ante esa situación? Levantan la voz, puede ser, algunos levantamos la voz, otros traemos más argumentos para ver si logramos que esa persona entre en razón y nos escuche. Bueno, con las emociones es muy similar. Cuanto más queremos evitarlas, más sube el volumen de esa emoción. Cuando digo el volumen es hasta las sensaciones físicas. Y esa conversación interna que, por ejemplo, empezó diciendo, puedo perder mi trabajo, empieza a crecer y a volverse más catastrófica. Ah, puedo perder mi trabajo, y si lo pierdo, no puedo, y si no logro encontrar, y si entonces no tengo dinero. Y comienza a tomar dimensiones mucho más altas, que si hubiésemos atendido al inicio no hubiese llegado a ese nivel de intensidad que lo que hace es más riesgoso y cuando escuchamos a veces, hoy en día muchos estamos familiarizados capaz con las personas que pueden haber sufrido ataque de pánico, eso es algo que lo escuchamos cada vez más. Y muchas veces el ataque de pánico tiene que ver justamente con emociones reprimidas, el miedo, una de ellas, que no escuchamos, que las dejamos ahí guardadas y que guardadas lo que hacen es crecer adentro nuestro, no es que desaparecen. Entonces, primer punto, aceptarlo. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso para los que todavía están ahí. Bueno, a mí me gustaría compartirles esta slide, esta foto particularmente para ya entrar un poco en otro tema, y es que esta foto es del sur de Argentina. A mí me gusta hacer montañismo y trekking, y este es un viaje que hice con mi marido hace un par de años, y que tiene una particularidad, y para mí fue una experiencia donde pude vivir el miedo muy puntualmente. O sea, muchas veces he sentido miedo, pero en esta tuvo una particularidad porque sentí que mi vida estaba en riesgo puntualmente. O sea, yo sentí que este viaje lo habíamos hecho ya 4 veces, este camino. Esta era la 4ª vez, y en esta 4ª vez la diferencia fue que había nieve a esta altura. Por lo general es más alto, es el Cerro Tronador. El Cerro Tronador tiene como 3.000 y pico de metros, tiene hielos fijos, o sea, hielos permanentes, pero en esa época del año, a esta altura, por lo general no había nieve. Cuando llego hasta acá, me paralizo y digo, yo acá no paso, yo por acá no paso, porque no se ve, pero lo que se ve hacia la izquierda hay precipicio. Entonces yo ahí me detuve y fue una experiencia, de vuelta, muchas veces he sentido miedo, pero acá fue como muy impactante la sensación de que yo, si seguía por ese camino, me iba a caer. Y si me caía, bueno, perdía mi vida. Entonces, ya les contaré cómo siguió la historia. Me gustaría que me acompañen en esta experiencia para que ustedes también puedan ir conectando con las propias, pero algo importante del miedo es que en esta instancia yo comienzo a pensar en un futuro, en algo que puede pasar y que eso significa un riesgo para mí. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Ahí ya vamos a ver cómo continúa esa historia. Entonces, a ver, imagínense que ustedes tienen en el auto en el panel del carro, del auto, la señal de que hay que cargar gasolina. ¿Qué pasaría si ustedes dijeran, ah, bueno, no, hagamos de cuenta que la señal no está? O sea, va a llegar un momento que nos quedamos con el auto, ¿sí? Eso es el miedo, finalmente. El miedo es una señal de alerta. Cuando aparece el miedo, en realidad nos está alertando de algo, ¿sí? El problema, ¿sí?, es que si yo les dijera, bueno, no se preocupen, no pasa nada, como les decía antes, ustedes sigan su vida normal, va a seguir todo bien, no le hagan caso al miedo, o sea, no le hagan caso a lo que sienten porque no va a estar bien. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad de conectar y de conocer un posible riesgo. Digo posible porque no siempre, ¿no?, pero un posible riesgo. Entonces el miedo aparece como esa señal que necesitamos atender y ver qué hay detrás de eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema muchas veces?
es cuando esa señal permanece encendida todo el tiempo, a pesar de que le carguemos gasolina al auto, por decirlo así. Y entonces se convierte en una conversación constante que no frena, que es qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría, o puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar, y no para. Hagamos lo que hagamos. Entonces ahí es cuando entra en un ciclo que muchas veces, producto de no haber atendido a tiempo esa primera conversación, esa primera señal, pero que muchos de nosotros es como que se instala el miedo y estamos en permanente miedo. ¿Sí? Por eso es tan, pero tan importante poder intervenir antes de llegar a ese punto. Porque todos podemos darnos cuenta cuando nos viene esa primera sensación de que, algo pasa, tengo miedo de que pase esto. Entonces, de vuelta, el miedo en sí no tiene, es muy poderoso, es un gran aliado. Ahora, cuando no lo atendemos correctamente o nos instalamos en el miedo, pasa que nos nubla. Y ahí, porque es normal que tengamos miedo ante esta situación, es normal que estemos pensando en cosas que pueden pasar. Todos nos estamos viendo afectados de diferentes maneras, algunos más que otros, y todos sentimos que hay cosas que están en riesgo quizás. El tema es que no tome esa intensidad donde ya no me deja siquiera pensar y donde el riesgo y la amenaza está en todos lados. Ahí es cuando es una señal de que no estoy aceptando el miedo, quizás, de que el miedo está ya tomando otra intensidad mayor. Y ese es un punto que hay que atender para no llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿estamos hasta acá? Me gustaría avanzar un poquito más y ya después vamos a ir teniendo tiempos para preguntas. Pero antes de eso, entonces, habiendo ya detenido en reconocer, primero, que el miedo entonces es una señal de alerta, que cuando viene el miedo, más que evitarlo, necesito aceptarlo. Cuando hablo de aceptar es decir, ok, tengo miedo, o sea, no estar tratando de entretenerme, de convencerme de que no debería tener miedo o que no tengo miedo. Y esto aplica muy, pero muy importante para la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que nos pueden expresar o nos podemos dar cuenta en nuestros equipos, en nuestras familias, de que tienen miedo a algo? Y lo primero que hacemos es distraerlos, es bueno, hablemos de otra cosa, o no pienses así, o no seas negativo, ¿sí? Entonces, ahí cuidado, porque definitivamente necesitamos una actitud positiva, pero la actitud positiva se asienta sobre la aceptación de ese miedo. Habiéndolo escuchado, ahí viene la actitud positiva. No para tapar y bajar el miedo, ¿sí? Eso es algo, una diferenciación clave, sutil, pero clave al momento de conversar con otras personas y con nosotros mismos cuando tenemos miedo, ¿sí? El siguiente punto es nombrar el miedo, que lo nombremos, o sea, ¿a qué le tenemos miedo? Entonces, para eso les quiero proponer que se tomen 30 segunditos para escribir para ustedes y poner en una frase el miedo. Probablemente hay varios, puede haber varios. Entonces, tómense en un minuto para poner en una frase el miedo. Por ejemplo, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a que la cuarentena se extienda otro mes más, tengo miedo que alguien querido se enferme, bueno, lo que sea, o sea, lo que sea, piensen y pónganlo en una frase. Traten de bajar eso que está ahí en una frase. Si alguien quiere ir compartiendo algo en el chat, lo puede ir compartiendo, no es necesario hacerlo, los que no quieren hacerlo, pero los que están ahí como para traernos un poco por dónde están, lo pueden ir escribiendo. Entonces, tómense ese minuto, escríbanlo en un papel, escríbanlo en el celular, pero lo importante es que quede en algún lugar, que no solamente pensar, ¿sí? Porque ahora mientras ustedes lo van ahí pensando, van conectando con esas frases, lo que vamos a hacer ahora, para los que estuvieron acompañándonos en módulos anteriores ya tienen la experiencia, vamos a compartir alguna de esas frases que ustedes quieran compartir con otras dos personas. Nos vamos a separar ahora en grupos pequeños de 3 personas. Cuando yo les diga, automáticamente van a ir, no tienen que tocar nada en la computadora o en el celular, van a ir automáticamente a un grupo y van a tener 3 minutos para compartir esa frase, ¿sí? O esas frases en lo que están con el miedo, ¿sí? Entonces, me van avisando cómo están. Vayan al menos diciéndome ok, como para saber si ya pasamos la etapa de ir escribiendo esas frases, como por dónde están ahí en esto de
Ahí Karen me pone la manito. A ver, yo voy a ir mirando a ver si puedo ir observando ahí un poquito. ¿Lo quieren poner? Excelente. Muy bien, ahí voy viendo algunas manitos. Listo, me van conociendo por acá. Hola Nadia. Perfecto. Entonces, dicho esto, veo que ya van varios que van ahí compartiendo. Renata, Hanifá, no sé si lo pronuncié bien, ahí por favor corregime. Excelente. Entonces lo que les propongo ahora, y lo que te voy a pedir, Mile, es que si ahora van a tener estos 3 minutos, administrenlos para que ninguno quede por fuera, y si alguno, por alguna de esas casualidades, queda como perdido en algún punto del ciberespacio, les va a aparecer un signo de interrogación que es de ayuda, al que pueden tocar, y el host, que es Milena, los va a ayudar a que se unan a algún grupo. ¿Sí? Mile, si querés ya podemos ir a los grupos. Entonces, compartir. Hola. Creo que ya estamos en... Aló, Hola. ¿Cómo están todos? Sí, Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, hay alguien que tiene interferencia. Sí. Hola Ginela, ¿cómo estás? Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Tiene la de US? Bien, gracias a Dios. Bueno, Jacqueline de Gente Smart. Creo que estamos Bien, con gracias. Mile o Sí, con la Karen. pregunta es... Sí, te escucho. La pregunta es, ¿cuál es el miedo que tenemos, cualquiera que sea, en este momento? ¿Qué miedos tenemos ahorita? Hola. Hola. Bueno, les comparto que, bueno, el miedo que tengo actualmente es no aprovechar este tiempo y como sentir que el tiempo se me vaya. Es uno de los miedos que tengo sin aprovecharlo. Y también, bueno, obviamente el tema de que cuánto tiempo va a durar más la cuarentena y cuáles van a ser los cambios que vamos a tener. Esa incertidumbre de cómo va a ser en adelante es uno de mis miedos. Hola, Ginela, ¿estás? Sí, ahora sí te escucho como lejos. No sé si es mi señal, pero Hola. Hola.
Estábamos escuchando a Ginela, pero yo no la pude escuchar y estábamos compartiendo los miedos que tenemos ahorita. Hola, hola, los que van regresando. Ahí vamos a esperar a que regresen todos. A ver, no sé si se quedó por allá, pero... ¿Cómo les fue? Ahí a los que... Vamos a esperar, vamos a dar un minuto más. Creo que algunos todavía están con los 30 segundos de resto. Veo que Ginela, Karen, Joana, Ernestina ya están todos por acá. Ok, excelente. Vamos a dar unos minutos porque creo que todavía tienen... Ahí están apareciendo el resto, sí. Ahí ya. Ok. Bueno, acá yo creo que a todos, incluso a los que no querían, ya los trajo de regreso. Y bueno, me gustaría así tomarnos 2 minutitos para escuchar a algunos de ustedes cómo fue la experiencia, o sea, cómo se sintieron en esto de compartir un miedo, o en esta frase del miedo, con las personas que les tocó. Ahí avisan a ver si me gustaría como alguien que quiera tomar el micrófono, aparecer en cámaras. Veo que están todos tímidos sin cámaras, o sea, acá los estoy observando. Ahí, bueno, Yendri, que ahí tomó valor. ¿Quién le gustaría compartir así? Hola, Dalinda, ahí que también aparece, no te escucho, pero ¿querés compartir, Dalinda? ¿O solamente? Ok, no, muy bien, solo el video. Tania, hola Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿A quién le gustaría compartirnos cómo les fue en esta experiencia de compartir el miedo? Así, ¿pudieron compartir? A ver, ¿llegaron a compartir en un grupo? ¿Sí? Tania dice que sí, okay. Llegaron porque algunos capaz quedaron ahí perdidos en el ciberespacio. Bueno, voy a compartir Dalinda, dale. sí, estuve con la señora Ernestina desde Colombia, me fui a Colombia y regresé. Ah, mira, eso es lo Bueno, que tiene la virtualidad. Sí, y coincidimos en el miedo, el tema de salud, que, bueno, abarca tanto la salud propia y la de nuestros familiares, ¿no? Y en ambos casos reconocimos de que es una situación importante a la que hay que tener mucha atención, pues, eso le puedo compartir. Bien, bien, gracias. Gracias, Dalinda, muchas gracias. Acá, a los que no pudieron terminar de compartir, en un ratito van a volver con el mismo grupo, así que no se preocupen. ¿Qué más le gustaría compartir así? ¿Cómo se sintieron compartiendo ese miedo? No necesariamente para decir cuál era el miedo, no hace falta compartir cuál era ese miedo, pero ¿cómo se sintieron hablándolo, diciéndolo en voz alta? Hola, buenos días. Hola, buen día. Mi nombre es Yaravid. ¿Cómo? Yaravid es mi nombre. Yaravid, hola, bienvenida. Bueno, al principio cuando nos integramos en el grupo, quedamos los tres como que ninguno decía nada hasta que Carolina escribió, bueno, hay que compartir nuestros miedos, porque pues como un impacto cuando no conoces a la persona y qué le vas a decir, pero ya después fue interesante porque comenzamos a escribir y cada uno comenzó a escribir, escribimos tantísimo que cuando vimos que nos quedaban 3 segundos estábamos como que todo el mundo escribía, pero sí fue interesante poder como, uno sabe que lo tiene, pero exponerlo todavía mucho mejor. Ok, mira, gracias por... Yaribeli, ¿es tu nombre? ¿Lo pronuncié Yaravid. bien? Yaravid. Gracias por traerlo, definitivamente. Fíjense cuánto esto nos puede estar pasando con nuestros equipos, en nuestras familias, donde sabemos que el miedo está, quizás, pero compartirlo, dirías, Yari, que como que si tuviese que decir qué te generó, qué sensación, dirías que como, ¿qué te generó el poder escribirlo con ese grupo? Bueno, primero era como, ¿qué digo? Si lo digo, o sea, era como ese tema de decirlo, pero ya después cuando comenzamos a escribir, porque pues, se veía que todos escribíamos, como que fue mucho más fácil soltar esa información, Okay. ya como dejarla y cuando uno la escribe dice, bueno, pero tampoco es tan grande como uno piensa. Ok,
Gracias, gracias. O sea, esto de soltarla, y fíjense, quiero tomar dos cosas de acá, esto que compartís. Uno es, cómo necesitamos también generar cierto contexto para que eso surja, ¿no? Porque, bueno, apenas llegaron, capaz para algunos les fue simple, entraron ya y hablaron y trajeron sus miedos, y para otros necesitan como ese espacio, el que otro comparta, ¿sí? El sentir, yo diría, de que también no vamos a ser juzgados, ¿sí? Y cuando todos compartimos nuestros miedos, también, bueno, es como podemos ver que estamos también de alguna forma en el mismo barco. Esto lo traigo particularmente porque cuando hablamos de hablar del miedo, y hablar del miedo en nuestros equipos, con nuestras familias, o sea, particularmente, o sea, démonos cuenta de cómo nos costó a nosotros compartirlo en estos grupos. Está bien, con personas quizás porque no conocíamos, pero ¿qué confianza tenemos en nuestros equipos? ¿Qué confianza se construyó en el equipo para poder traer estos temas? Algunos llegan más maduros que otros. Hay familias más maduras que otras para hablar de emociones, pero otros como que evitamos porque si hablamos de miedo me pongo mal. Entonces, y cuando sucede hay algo que soltar. Cuando vos decías, Yari, es como algo que se suelta, ¿no? Y ya lo puedo ver con otros ojos. Acá Nadia, te quiero leer, dice, yo no lo había comentado con nadie, pero fue muy gratificante y saber que muchos tienen la misma inquietud. Okay, es esto también darnos cuenta de que no estamos solos. Los que quieren ir compartiendo en el chat, yo mientras tanto quiero retomar la presentación, pero me gustaría que si alguno quiere seguir compartiendo esa experiencia, Yaravid, gracias Yaravid por escribírmelo. Mil gracias, porque ya, si no me quedaba con el Yari, y ahí te dejaba, Yaravid. Bueno, entonces, justamente, y retomando, y los que quieren seguir compartiendo, yo los voy a ir leyendo también, pero vamos a avanzar y quiero retomar este punto, organizar el miedo. Hay algo que sucede cuando nosotros logramos sacar afuera ese miedo, ya sea escribiéndolo en primer lugar. El primer punto es, no hace falta que lo comentemos todavía, pero que lo escribamos, que lo veamos en un papel o en la compu. Eso ya nos genera una diferencia. Y el conversarlo aún más. Primero, nos calma, porque es sacárnoslo, y tomo esto que vos decías, Yaravid, es soltar algo, ¿sí? Acá Marisabel da una sensación de liberación, sí. Y nos permite, y nos da claridad. ¿Por qué nos da claridad? Primero porque cuando ya no es solo sentir el miedo, sino puedo ser un observador del miedo. Lo tengo acá, lo anoté en un lugar, y yo ya digo, al leerlo, ya estoy mirando el miedo desde un poquito más afuera, ¿sí? Yo no digo que esto ya está, se solucionó con esto, pero nos permite entrar en un estado que nos da más posibilidad de analizar la situación con más calma y no tan tomados por ese miedo, ¿sí? Por eso es sumamente importante, primero, el poder sacarlos afuera escribiéndolos o diciéndoselos a alguien, pero hablar del miedo en los equipos, y no solo en la crisis como en este momento que estamos viviendo, en general, pongámoslos en la mesa, eso ya libera. No digo que necesariamente hay que contar una solución al miedo, entonces ahora vamos a ver ese otro paso, pero ponerlo en la mesa ya le quita poder, ¿sí? Y nos da a nosotros la más capacidad para observarlo de otra manera. Me permite trabajar en ello, definitivamente, sí. Sí, porque si no estoy como todavía, soy el miedo, ¿no? De esta otra manera yo ya puedo ser una observadora del miedo. Me es más fácil observar el miedo. Entonces, bueno, siguiendo con ese punto, ahora vamos a ir con el tercer paso. Hablamos de reconocer entonces, de aceptar el miedo como una experiencia humana natural, y poder reconocer ese miedo que me toma, nombrarlo, distinguirlo, escribir, ¿a qué le tengo miedo? Pueden que sean varias cosas. Y ahí entra el compartirlo, empezar a hablar de ese miedo. Cuidado, cuando hablo de hablar del miedo no es que nos vamos a juntar todos a alimentarnos y decir, uy, a hundirnos, ¿no? Como algunos, no, es ponerlos en la mesa, y ahora vamos a ver la siguiente etapa, este siguiente paso, justamente para no quedarnos en un espacio donde sea quejarnos o hundirnos con una sensación de temor, de pánico, ¿sí? Pero es compartirlo desde ese espacio, decir, esto me está pasando, ¿sí? Entonces el siguiente punto tiene que ver con accionar, o sea, y ahí cuando hablamos del camino del miedo al coraje, sabemos, y los que estamos, que el coraje no aparece porque no hay miedo, justamente aparece
porque sentimos miedo y a pesar del miedo y con el miedo actuamos, avanzamos, hacemos algo, sintiendo miedo. Siento miedo, lo reconozco, lo acepto, lo distingo, lo puedo ver, y a partir de esa mayor claridad puedo accionar. Y vamos a seguir ahí en ese punto. Entonces, cuando hablamos de accionar, hablamos, y me importa acá diferenciar entre sobre reaccionar y sobre prepararse. A ver, cuando hablamos de sobre reaccionar es este punto de comenzar a entrar en esta conversación interna, uy, si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, es convertirlo en este tono más de catástrofe, ¿sí? Eso es sobre reaccionar. Sobre prepararme es la posibilidad que tengo de prepararme para que si eso que yo creo que puede pasar pasa, ¿cómo me preparo? Y cuidado, cuando hablamos de prepararnos, no es prepararnos únicamente con recursos externos, sino es cómo me preparo yo internamente también para eso. Porque lo que tengo más control que nada es sobre lo que me pasa. Por ejemplo, si yo estoy pensando en que puede haber un fuerte impacto económico en mi economía de mi familia, en mi economía personal, el prepararme puede ser considerar, a ver, qué otras posibilidades de hacer dinero tengo, puede ser también ver, por ejemplo, qué necesito ahorrar, qué gastos necesito achicar, ¿sí? Ahora, también puede ser que parte de esa preparación sea, bueno, ¿cómo voy a hacer? Me voy a preparar para estar calmada, para no transmitirle a mi familia, por ejemplo, o a mi equipo, temor, ¿sí? Entonces, yo me preparo trabajando en mí mismo o en mí misma para poder transmitir y poder una calma en un momento que yo sé que va a ser difícil. Entonces, cuando hablo de prepararme, hablamos de prepararnos a todo nivel, desde afuera y desde adentro. Y sí, Gendry, sí, ser proactiva en vez de reactiva, sí. Sí, el reaccionar tiene algo de automático, inconsciente. Reaccionamos y comenzamos ahí desde tejer conversaciones que nos llevan a la catástrofe, o reaccionamos inconscientemente, que por lo general tiene que ver con escaparme de eso, ¿sí? O, muchas de esas acciones pueden tener consecuencias que no son tan positivas. Cuando hablamos de ser proactivos, cuando hablamos de prepararnos, hablamos de poder equiparnos de la forma que podamos hoy, que veamos hoy, y por eso conversar con otros nos ayuda a eso también, ¿sí? Para hacerle frente a esa situación que creemos que puede pasar, bajo ese análisis. Entonces, en este punto, a ver, te leo, Marisabel, me di cuenta que los miedos cambian de acuerdo a estas circunstancias externas que nos amenazan. En Colombia se está flexibilizando la cuarentena, el riesgo de contagio disminuye, y me pone entonces ante otras circunstancias que también se pueden leer a través del miedo. Claro, o sea, a ver, totalmente, a ver si te sigo, María Isabel, el miedo va mutando, o sea, quizás ahora cambia el escenario, ya no me preocupa esto, pero me empieza a preocupar esto otro, ¿sí? Y nos permite estar a salvo, definitivamente. O sea, sí, si hablas, Yaribel, de cómo el miedo nos cuida, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de coraje, hablamos de pegar este salto, hablamos de arriesgarnos. Y hay un punto en donde me importa detenerme 2 segunditos, y vamos con los tiempos ahí me voy a ir apurando un poquito más, vamos, que nos esperan otras instancias jugosas, es amenaza versus recursos. O sea, el miedo aparece cuando siento que mis recursos no son suficientes para hacerle frente a la amenaza. Cuando hablo de recursos no hablo de dinero, o sea, específicamente, hablo de recursos internos. O sea, si esto pasa, no sé qué me va a pasar a mí. Siento que yo me voy a hundir, siento que no sé cómo voy a hacer, si me quedo sin trabajo, no voy a poder, no sé cómo voy a hacer para conseguir trabajo. Hace unos meses atrás acompañé a una persona que se quedó sin trabajo, no por causa, obviamente, de esto, sino por una reestructuración. Esa persona sabía que eso podía pasar, pero una persona de mucha trayectoria, ya tenía muchos años en la compañía, pero bueno, eligió en ese momento decir, bueno, no voy a tener miedo porque no va a pasar nada. Algo le decía, y no es que no había tenido esa sensación de miedo, pero eligió no escuchar. Bueno, llegó un momento que sí perdió su trabajo, y lo que le pasó específicamente es que no estaba preparado para salir a la búsqueda. Le costó mucho tiempo hasta que logró
equiparse, tanto desde su página de LinkedIn, pero hasta su capacidad de sentarse frente a una entrevista. Ahora, si él hubiese escuchado ese miedo, que le decía, hey, el riesgo está de que lo pierdas, él, muchos meses atrás, porque esto llevaba muchos meses, podría haber comenzado a prepararse, ¿sí? De vuelta, el prepararse no es que soluciona necesariamente, pero nos pone mucho más fuertes y con la capacidad de atravesar la situación que vamos a atravesar. Nos podemos preparar. Entonces, acá entonces el secreto está en los recursos, cómo nos preparamos, con qué recursos internos o externos, qué necesitamos aprender, ¿sí? Que quizás muchos están acá en los webinars absorbiendo y aprendiendo para llevarlo después a sus vidas. Ese es un camino. Ahora, otro camino es que muchos de nosotros tenemos el recurso, pero no lo registramos, no nos acordamos que lo tenemos. No conectamos con ese poder personal que en otras situaciones nos ha logrado sacar y que están ahí. Como no los recordamos, el miedo aparece porque siento que no estoy preparado. Entonces, acá me gustaría invitarlos a que se tomen un momento, cuando hablo momento bisagra, piensen en un momento de su vida, en un momento difícil de su vida, en el que tuvieron miedo y que pudieron salir adelante, un momento de su vida que les permitió descubrir una fortaleza en ustedes. Puede que haya sido miedo o cualquier otra cosa. Lo importante es que haya sido una situación difícil, esos momentos bisagras, y bisagra porque hay un antes y un después luego de ese momento, que les permitió descubrir una fortaleza en ustedes, o desarrollar una fortaleza que ustedes no tenían o que se dieron cuenta que tenían, ¿sí? Con esto en mente van a volver a los mismos grupos, ¿sí? Van a tener un minutito extra y van a compartir entonces, a ver, y parto de primer punto, cada uno comparte lo que desea y hasta donde desea, ¿sí? Ahora lo que les invito es que puedan compartir cuál es esa fortaleza o ese recurso que aprendieron gracias a ese momento que vivieron, que capaz fue difícil, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá los que se quedaron ahí, que en el anterior no pudieron compartir, quizás puedan retomar, piensen que si son 3 personas, tienen un minuto y unos segundos por persona, así que ahí traten de darse ese tiempo de gestionarlo, y que cada uno pueda decir qué fortaleza pudo aprender en ese momento clave de su vida, en ese momento bisagra, en un momento difícil, ¿sí? Entonces, Mile, si querés distribuir ahora, ya podemos avanzar.
Hola, hola, ahí van llegando los primeros que ya van terminando. No sé si que han terminado o es que quedaron acá. ¿Tuvieron oportunidad ahí de compartir? Los que los veo por acá. A ver ahí, va llegando la... Sí, buenísimo, Jairo, gracias Juan, excelente. Yo sé que estos tiempos siempre quedan cortos, pero si les diéramos más tiempo, seguro que todavía más tiempo faltaría también. Eso es lo que siempre pasa. Ahí estamos, creo que estamos casi todos. Me parece que sí, pues estamos más o menos en el número. Excelente, ahí Gabriela respondió, súper. Entonces, a ver, me gustaría ahora, yo voy a volver a poner por acá, para que nos quede, me gustaría ahí en el chat que nos puedan ir compartiendo, bueno, cómo fue esa experiencia finalmente de conectar y de hablar de esa fortaleza. Yo les diría específicamente, ¿qué descubrieron? O sea, ¿qué descubrieron en ese poder compartir una fortaleza, en recordar ese momento bisagra, ese momento puntual en sus vidas, que hubo un antes y un después, un momento difícil, y la fortaleza que surgió a partir de eso? Ahí los voy leyendo, los que van... puntos en común de que todo sale del ser interno. Sí, mira qué buen punto, sí. O sea, como mucho tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de hacerle frente a lo que sea que suceda, ¿no? Cómo nos fortalecemos nosotros. Gabriela, sentí nuevamente seguridad. Qué bueno, Gabriela, definitivamente. O sea, y parte de esa seguridad de conectar con nuestra fortaleza es la que nos da el coraje para poder avanzar. Reconozco que los momentos difíciles nos fortalecen. Buenísimos, totalmente. Tania y María Isabel, no me pude conectar. Acá, bueno, alguien que pide perdón, Nadia, de que tuvo algún problema de familiar y no pudo conectarse para seguir compartiendo. Sí, Nadia, acá estamos todos en estas situaciones ahí con la familia, entonces tranquila. No perder la esperanza, sentirse seguro de sí mismo, Gabriela comparte. Forman el carácter, Marisabel. Julianes nos comparte, los momentos difíciles se ven muy grandes en el momento, pero después cuando los recuerdas te das cuenta que no era como pensabas. Esto de verlo en la perspectiva, ¿no? Crear valor de una situación adversa, buscar el cómo sí. Ahí contamos un poquito más de Arinda, cómo sí. Canalizamos la energía en lo que podemos impactar. Definitivamente, a ver, cuando hablamos entonces del coraje, y ahí después yo lo sigo leyendo, acá a ver, dice Tania, compartir con María Isabel y en medio de cambios y miedo se puede tener resultados positivos y conocer las fortalezas. Sí, Tania, así es. O sea, finalmente, y acá escucho reconocer que soy capaz, la fuerza y el poder interior, o sea, el poder conectar con nuestras fortalezas nos da la capacidad, primero, de sentir esa seguridad y de volver a conectar con ese poder personal, con esa capacidad que tenemos, esos recursos internos para hacerle frente a lo que sucede. Y desde esa conexión, desde esa fortaleza, hacernos cargo de lo que nos podemos hacer cargo, porque hay cosas que no tenemos el control, pero muchas sí. Y empezar a intervenir ahí, con esa confianza, con esa seguridad. Yo les compartía cómo sí, puedo resolverlo, sí, perfecto, ahí te sigo, Dalinda. Yo les compartía este momento en esta foto que ven de fondo de uno de mis momentos bisagra, y fue un momento bisagra, he tenido momentos que, como les decía, sentí miedo y que si bien no era relacionado con una situación así de mi vida, pero donde realmente me sentí dudando mucho de qué iba a pasar. Me gusta esta experiencia porque, bueno, yo en muchos momentos recurro a mis experiencias de montaña para tomar fuerza, para reconocer cómo bueno, un momento puede tener un impacto en mí que después, visto desde lejos, tiene otra perspectiva. O sea, me sirve para aprender mucho. Y bueno, y en ese momento, ustedes ven una huella, ahí se ve una huella en la nieve. Esa huella es de mi marido, que fue delante mío, porque lo mandé al frente. Pero que si hubo algo que en ese momento me sirvió mucho, yo para ese entonces tenía mucho más años de experiencia en montaña que mi marido, de hecho, que se unió al tema porque me conoció a mí. Y yo en ese momento no tenía todo lo que yo había vivido, y eran situaciones algunas más críticas que esa, se me habían
nublado. Simplemente porque yo no estaba preparada para ver nieve y ver este paisaje y este desafío en ese momento. Yo iba seteada a que esto iba a estar, que iba a haber roca y en la roca caminabas bárbaro. O sea, ¿cuánto de nosotros nos pasa que no esperábamos esta situación y cuántas situaciones no esperamos y que nos agarra y en ese instante no vemos cómo salir? A mí me pasó y estuvimos un buen rato ahí parados con mi marido conversando, hasta que en ese conversar, en ese calmar, en un momento quería bajar al guardaparque y hacerle una demanda por no avisarnos, o sea, después de pasar por varias emociones. Pero el permitirme conversarlo y quedarme ahí, me permitió verbalizarlo, calmar, empezar a recordar recursos que yo tenía, porque recursos básicos de montaña, porque yo había estado en otras situaciones similares o peores que esta, como tener una piqueta, que piqueta es como un elemento con una punta afilada que uno puede clavar en la nieve y si te resbalas, eso te sostiene. No tenía piqueta porque no esperaba la nieve, pero sí empecé a formular maneras de cómo clavarme en la nieve, y bueno, finalmente lo que hice fue, y bueno, lo mandé a mi marido a caminar adelante y a hacer la huella, pero independiente de eso, o sea, fue como finalmente tomar la calma para volver a conectar con cosas que yo ya sabía, pero que en ese instante realmente, o sea, se me nubló todo el conocimiento que tenía sobre cómo hacerle frente a ese momento. Acá Marisabel dice, sí, nuevos escenarios y mucho prejuicio que nos aplican, nos llenan de miedo, sí. Sí, o sea, y lo inesperado, porque lo inesperado tiene esa capacidad de sacarnos. Entonces, bueno, eso me permitió descubrir esa fortaleza que es, si me calmo y si me doy un momento, me aparecen respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, ya para ir, no quiero robarles mucho más tiempo, nos quedan ahí unos minutitos, eso para que vean, ese es el refugio al que llegamos, esa soy yo ahí de fondo. Entonces, cómo a través de nuestra historia nos inspiramos para encontrar y afrontar este momento. O sea, todos tenemos muchas historias. Y ahí veo que historia tiene invertida las letras, pero a través de nuestra historia podemos inspirarnos para empezar a encontrar nuestros propios recursos en este momento y poder conectar con el coraje desde ahí, ¿sí? Y continuando ya hablemos, a ver, líderes como influenciadores, ya para redondear lo que venimos hablando. O sea, finalmente, los líderes, y cuando hablo líder, vos sos un líder en el lugar donde estás, sos líder en tu familia, sos líder en tus equipos, o sea, sos líder. Tengas gente a cargo o no, lideramos determinados espacios, ¿sí? Podemos ser influenciadores. Un líder es un generador de contexto. Y las emociones tienen una particularidad, es que son contagiosas. Ahora todos los que estamos acá, que no sé cuántos somos, porque no llego a ver, todos los que estamos acá, estamos contagiándonos en estas conversaciones que han tenido con determinadas emociones. Ahí, gracias Karen, 32. Nos vamos contagiando, ¿sí? Entonces, y en ese contagiarnos, nos contagiamos de seguridad, de confianza, ¿sí? Y podemos ir generando esa emoción que necesitamos, ese coraje que necesitamos para avanzar. Entonces la pregunta es, ustedes en sus entornos, ¿qué contextos están generando? ¿Cómo están influyendo en sus contextos? Porque si le decimos a la gente no se preocupen que no pasa nada, eso no va a solucionar. Pero cuando generamos, contagiamos, cuando desde nuestra actitud generamos un contexto distinto, las cosas cambian. Entonces, la invitación es, y tener esa conciencia y ese contagio de las emociones no es algo romántico, hay todo un desarrollo y una resonancia límbica, no voy a entrar por ahí, pero está demostrado, son contagiosas. Y acá nos contagiamos ustedes me dirán de qué nos estuvimos contagiando acá, pero nos estuvimos contagiando. Entonces, ¿qué van a contagiar ustedes? Como para influenciar en sus equipos, siguiendo estos 3 pasos, que es reconocer el miedo, nombrarlo y hablar del miedo, ¿sí? Y conectar con esos recursos, fortalezas que nos permiten conectar con nuestra fuerza, nuestro coraje, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar de ustedes, ya estamos casi que en tiempo, 11:01 minutos, y hasta acá llegamos, y ahí les voy dejando en pantalla los próximos eventos, pero me gustaría, a los que se quieren quedar, hasta acá llegó el espacio, pero me gustaría que a los que tengan preguntas, darnos unos minutos más, para poder atender preguntas que puedan estar surgiendo bueno, a partir de lo que estuvimos conversando. Así que los escucho, me dirán ustedes ahí por dónde están, y los que tengan ganas, yo voy ya aquí para que vean ya
a dónde inscribirnos si tienen interés en alguno de los próximos eventos. Y voy a quitar la presentación para, ahora sí, los que tengan ganas, me gustaría como escucharlos un poco más. Si no, hasta acá llegamos y los que tienen algo por hacer se pueden ir tranquilos, pero los que están con algunas preguntas, acá estoy para escucharlas. Gracias, Gaby. Y me van diciendo por dónde están, cómo están los que... Gusto, sí. Gracias, bueno, encantada de compartir con ustedes. Los que tengan preguntas las pueden ir escribiendo y yo se las comparto, y los que no, ahí yo los voy leyendo y los voy saludando también. Gracias, Julianes. Gracias, Nadia. Los que quieren nos podemos ir ya, pueden sacar los micrófonos y nos vamos saludando si quieren. Los que ya veo que están varios, están de salida, y me alegra saber que, bueno, que se van con información y demás, los vamos escuchando, pueden abrir sus micrófonos. Chao, Jairo, chao. Nos vemos.